Saludos y bendiciones, familia en Cristo. Les pido disculpas por un poquito de ausencia en cuanto a los videos. Tengo como unos 3 semanas desde que subí la última en cuanto a la iglesia de la Odisea, era la última de las 7 iglesias. Y bueno, todavía tengo pendiente otro video que quiero hacer en vivo en cuanto a un resumen de las 7 iglesias para poder charlar y hablar un poquito y a ver si hay algunas preguntas, ¿verdad? Que podamos tal vez con la ayuda del Señor responder. Pero bueno, bienvenidos a otro video más. Continuamos nuestro estudio en el libro de Apocalipsis y hoy llegamos a... Hay un total de 3 divisiones en el libro de Apocalipsis. Jesús, al revelarse a Juan, le dice que escribiera las cosas que había visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Entonces hemos llegado a la tercera división, que son los capítulos 4 al capítulo 19, de las cosas que han de ser después de estas. Entonces vamos a hacer una transición aquí en el capítulo 4 y vamos a ver, ¿verdad? A poder hablar un poquito más en detalle en cuanto a eso. Entonces, si tiene su Biblia, por favor, me acompaña. Estamos en Apocalipsis, capítulo 4, y solamente quiero que nos enfoquemos en los primeros 5 versículos. Este capítulo está cortito, pero para poder, ¿verdad?, tomar el tiempo necesario y no alargarme demasiado en el video, quise hacer eso. Entonces, Apocalipsis 4, 1 al 5 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Bueno, si nosotros consideramos en este capítulo la transición que había mencionado yo a la tercera división, vemos que ahí en Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 19, dice: escriba las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Entonces, las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de esta, es la transición que estamos viendo en cuanto a la visión que Juan recibe. Y la Biblia tiene muchas otras referencias en cuanto al cielo, porque el capítulo 4 comienza con una perspectiva celestial mirando hacia la tierra. Desde el cielo, la perspectiva hacia la tierra. Entonces la Biblia nos habla en muchas referencias en cuanto al cielo. Tal vez hay pasajes como Isaías 6, la visión de Isaías, Ezequiel 1, el pasaje que describe el tabernáculo en Éxodo capítulo 20, de los capítulos 25 al 32, de los capítulos 35 al 40, lo cual simbólicamente describe el cielo. Entonces, en la descripción de las cosas celestiales, Juan va a utilizar símbolos. Sin embargo, no todo es simbólico. Debemos de tener en mente que la naturaleza de los símbolos, el símbolo siempre es menos que la realidad. La realidad del cielo es aún mucho más grande que la descripción que nosotros tenemos de ello. De Apocalipsis capítulo 4 hasta el 19 tenemos una sección que principalmente nos habla acerca del juicio de Dios sobre el mundo, precediendo el reino terrenal de nuestro Señor Jesucristo. El periodo conocido como la Gran Tribulación, ¿verdad?, la cual se describe en la mayor parte del libro de Apocalipsis, lo cual estaremos viendo, si Dios nos presta vida en el futuro, cuando lleguemos a esa sección. Y pues bueno, los juicios de Dios se son anunciados por un libro de 7 sellos, por medio de 7 trompetas, 7 señales, 7 copas que en las cuales se derrama la ira de Dios sobre la tierra.
Entonces Apocalipsis 4 nos introduce al lugar donde sale el juicio, el escenario de donde proviene el juicio, es el trono de Dios que se encuentra en el cielo. Entonces volvemos a leer el versículo 1 del capítulo 4 que dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: suba acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Después de que Jesús terminó de hablar a las iglesias, después de esto Juan experimentó la visión que estamos viendo en este capítulo 4. Y la primera voz que él escuchó en el capítulo 1 le volvió a hablar de nuevo, y era la voz de nuestro Señor Jesús. Jesús llama a Juan al cielo por una puerta abierta que se menciona ahí en el versículo 1, y como la voz como de trompeta, una voz que habla fuerte y con toda claridad a Juan. Era como la trompeta, porque en esos tiempos, para reunir a la congregación en Israel, sonaba la trompeta, y un cierto sonido era para reunirse en la congregación, otro sonido específico era para reunir el ejército para la batalla. Entonces algunos consideran, ¿verdad?, que la subida de Juan al cielo es como un símbolo del rapto de la iglesia. Honestamente yo no lo había mirado de esa perspectiva, pero al considerarlo es algo, ¿verdad?, que en realidad tiene sentido. Se puede mirar de esa manera, de una manera simbólica del rapto, porque Juan es llamado al cielo por la voz, que es como un son, como son de trompeta, y nosotros vemos que justamente así se describe en 1 Tesalonicenses 4:16, donde dice: al sonar la trompeta, ¿verdad?, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Entonces Jesús ha terminado de hablar, de tratar con las iglesias en los capítulos 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, y en cierto sentido, aunque se dirigió a 7 iglesias, en general se está dirigiendo a las iglesias en ese tiempo actual específicamente, pero de igual manera las iglesias que seguirán después en los diferentes siglos y aún hasta en el tiempo presente. Entonces, después de que lidiar con las iglesias, Jesús llama a Juan al cielo, y él es levantado, ¿verdad?, por medio de la voz que suena como una trompeta, y todo esto sucede antes de la gran ira, la cual será descrita, o la cual se desarrolla en el gran juicio en la tierra. Entonces por eso se cree que esto es simbólicamente hablando del rapto de la iglesia antes que sea la gran tribulación. Juan en cierto sentido es como un representante de la iglesia, y está en el cielo, está mirando hacia la tierra, y esto es muy significativo, que la palabra iglesia nunca ocurre en los capítulos que describen el periodo del juicio de la tierra. Eso es algo muy interesante. En ningún lado, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, no se menciona la palabra iglesia. Ahora mira lo que dice el versículo 2. Y al instante estaba yo en el espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono. En el espíritu, ¿dónde estaba el cuerpo de Juan? ¿Estaba también el cuerpo de Juan en el cielo? ¿O solamente era su espíritu? La realidad no podemos saberlo con toda certidumbre, porque el mismo Pablo, cuando él tuvo una experiencia celestial, no sabía él describir si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabía. En 2 de Corintios 12, versículo 1 al 4. Y entonces lo que Juan ve es un trono. Este trono es lo que deja pasmado a Juan más que nada. Es lo primero que lo deja asombrado, y es el centro de la visión. Juan está con su ojo fijo en el trono, no vacío, ocupado, y todo lo demás está descrito en relación a este trono. La base del ateísmo, o a veces el mismo materialismo en este mundo, es que no hay ningún trono. No hay una silla de autoridad, un poder a la cual todo el universo debe de responder, y el punto final del humanismo es que hay un trono, pero que el hombre se sienta en ese trono,
y sabemos que la realidad es que Dios está en el trono. Y Dios es el centro de nuestra vivencia. El humanismo enseña, mira, Dios está para servirnos, el hombre está en el centro, pero la realidad es que nosotros estamos para servir al Señor y Dios está en el centro y debe estar en el centro de nuestras vidas. Entonces, hay un trono y el que está sentado en este trono es el Todopoderoso. El trono es una declaración poderosa no solamente de la presencia de Dios, sino de su reino soberano, de su justicia y su juicio que Él está por desatar. Ahora mira lo que dice el versículo 3. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. En lugar de que él describa específicamente la forma o la figura, Juan describe emanaciones de destellos de luz en dos colores. El color blanco, ¿verdad? Que es el color jaspe, que puede significar cornalina, o quizás estos dos colores pueden tener el significado de comunicar la gloria de la tumba vacía, lo blanco, ¿verdad? Mateo 28, 1 al 3, y el amor sacrificial del Calvario, rojo, indicando la sangre que fue derramada en la cruz. O quizás estos deberían de estar ligados con el primero y la última piedra preciosa del pectoral del sumo sacerdote. Lo encontramos en Éxodo 39, versos 8 al 13. Entonces, lo que sí sabemos es que Juan mira y ve, ¿verdad?, estos dos colores sobresalientes. Y al mismo tiempo también alrededor del trono ve un arco iris, y es un arco iris como de color verde, semejante al aspecto en aspecto a la esmeralda. Y el arco iris es el recordatorio del compromiso de Dios, de un pacto que Él hizo en Génesis capítulo 9, del 11 al 17, de que nunca más destruiría el mundo con agua por medio del diluvio. Alrededor de la escena de toda soberanía, autoridad y gloria está esta escena del trono de Dios. Dios ha puesto un recordatorio a su misma promesa de nunca destruir a la tierra con agua, y una promesa que dirige su soberanía. Para que no, Él no es un Dios caprichoso, o que va en contra de lo que Él promete. No, lo que Él promete, Él lo cumple. Lo que Él dice, Él lo hace. Él no es hijo de hombre para que mientan. Él no es Dios para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Porque Él sabe que la soberanía de Dios, ¿verdad? Es algo que el ser humano reconoce. Podemos nosotros poner nuestra confianza en que Dios es soberano y entender, ¿verdad?, que la soberanía de Dios está de nuestro lado. Esto significa que ningún buen propósito de Dios para el creyente va a quedar sin hacerse. Todo obra en nuestras vidas, todo lo que pasa en nuestras vidas, sea lo bueno, sea lo malo, sea la bendición, sea la escasez, sea la enfermedad, sea la salud, lo que pasa en nuestra vida coopera para nuestro bien. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios soberano que procura, ¿verdad?, que ningún buen propósito que Él tiene para nuestras vidas queda sin hacerse. Versículo 4 dice: y alrededor del trono habían 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Entonces, antes de que Juan mirara a los ancianos, él vio los 24 tronos en los cuales estaban sentados estos 24 ancianos. Y eran unos tronos menores que estaban alrededor del trono principal de Dios.
Luego escucharemos el cántico de adoración en el próximo video, ¿verdad? De los versos 10 y 11. Y dice Juan que él vio sentado en los tronos a 24 ancianos. Y la pregunta puede surgir, ¿y quiénes son estos 24 ancianos? Los comentaristas debaten entre sí si estos son seres humanos o son seres angelicales glorificados, pero la certeza es que representan al pueblo de Dios, son una representación del pueblo de Dios. Las ropas blancas, las coronas de los ancianos parecen indicar de que en realidad son seres humanos y claro, glorificados, por supuesto. El número 24 sugiere, es muy posible que habla en referencia a los 12 tribus del Israel del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Entonces eso es algo que se considera muy posible. Y estos ancianos se mencionan 2 veces en las últimas 6 visiones, alabando con frecuencia a Dios por su salvación. Entonces el trono donde ellos están sentados es el que se les ha prometido por medio de nuestro Señor Jesucristo a todos los creyentes. Los ángeles a veces en la palabra del Señor son presentados con seres con ropas blancas o vestiduras blancas, Marcos 16:5, Juan 20, verso 12, Hechos 1, verso 10, pero los santos, los creyentes también tienen ropas blancas, lo vemos en Apocalipsis 6:11, Apocalipsis 7:9, Apocalipsis 7:13 y 14, y más bien es como una ilustración, simbólico de la justicia impuesta por la fe, a ver, la fe que se ha puesta en Cristo. Entonces esto lo podemos ver en Isaías 61:10, Apocalipsis 3:5 al 18, y sin embargo, una cosa por las cuales no podemos nosotros considerar que son seres angelicales es que nunca vemos a los ángeles coronados, pero a los creyentes sí, y lo estarán. Así nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 9, verso 25, se lo voy a leer rápidamente. 1 Corintios 9, versículo 25, y mira lo que dice: y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Dios ha prometido una corona para todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor, para todo aquel, ¿verdad?, que que pueda perseverar en la fe, no en base a nuestras fuerzas, no, en base a la gracia de Dios que obra en nosotros. Entonces eso es algo que debemos tomar muy, muy en cuenta. Lo que sí sabemos con toda certeza es que estos 24 ancianos representan al pueblo de Dios. Las ropas blancas, las coronas de los ancianos parecen indicar de que en realidad ellos son personas glorificados, por supuesto, y por lo tanto son las personas, son hombres redimidos, glorificados, que se sientan con Jesús, que está en el trono, y ellos están nuevamente en tronos menores para estar seguros, pero nada más que tronos. Somos dice la palabra del Señor en Romanos 8:17, somos coherederos con Cristo, y 2 de Timoteo 2:12 dice, y reinaremos con él. Verso 5, mira lo que dice, ya concluimos: del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Los relámpagos, los truenos, las voces, el fuego son recordatorios de la temible presencia de Dios en el monte Sinaí. Si has leído en la palabra del Señor en Éxodo, en el capítulo 19, del 16 al 19, el capítulo 20, del 18 al 19, nos recuerdan, ¿verdad?, cuán temible era la presencia de Dios, a tal punto que el monte temblaba, se miraba un fuego y truenos y relámpagos que realmente causaron que el pueblo tuviera temor, y no quisieron ellos avanzar. Dijeron a Moisés, ve tú por nosotros no queremos estar ahí, tenemos miedo de estar
ahí. Entonces esto comunica el asombroso asociación con el trono de Dios. Delante del trono están ardiendo 7 lámparas de fuego, y el Espíritu Santo, ¿verdad? Hablando de los 7 espíritus de Dios, como lo vimos en Apocalipsis 1:4, se ve en Apocalipsis 11:2, están representados por 7 lámparas de fuego. Pero la interpretación a la cual debemos de darle a esto es que eso es una representación del Espíritu Santo y no como 7 espíritus individuales. No, no, no. El número 7 es una representación de perfección, de estar completo. Y en cuanto a eso es a lo que se refiere los 7 espíritus de Dios, los 7 lámparas de fuego que arden. Entonces no representan a 7 espíritus individuales, no representan a ángeles o seres angelicales. En otras palabras, podemos también ver en la Biblia que el Espíritu Santo es representado por una paloma. En Mateo 3:16 Jesús está siendo bautizado, se escucha la voz del Dios Padre que dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, y Jesús mismo en ese momento está siendo bautizado y dice que desciende del cielo el Espíritu Santo como paloma, como forma de paloma, simbólicamente. O en Hechos capítulo 2 aparece como una lengua de fuego, ¿verdad? Sobre los creyentes que estaban ahí, ¿verdad? Esperando en el día de Pentecostés. Entonces las lámparas de fuego son importantes porque el Espíritu Santo no es ordinariamente visible. Él se representa a sí mismo en una forma visible, sea como una paloma, sea como una lengua de fuego. Pero lo más importante es entender, ¿verdad?, que está hablando de la perfección, ¿verdad?, en cuanto a los 7 espíritus de Dios. No son 7 espíritus individuales. Está hablando en representación del Espíritu Santo. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración cuando vemos esta visión que Juan está teniendo sobre el trono. El enfoque no está en los 24 ancianos, no está en otras cosas, sino en el trono no vacío, en el trono ocupado. Y cuando nosotros consideramos todo lo que está pasando en el mundo, todo el caos y mucha crisis y mucha incertidumbre, y qué pasará mañana, y pasará esto del COVID y esto y lo otro, ¿verdad? Pero una cosa es segura: están cayendo naciones. Hay disturbios, hay mucha violencia, hay muchas cosas que tienen preocupada a la gente. Y con razón, porque hay muchas cosas sucediendo, porque hoy las personas, ¿verdad?, que tal vez no creen en Dios, o tal vez han escuchado acerca de Dios, o tal vez jamás han leído la Biblia, o tal vez han hojeado la Biblia, ahora se están dando cuenta que mucho de lo que la Biblia dice se está volviendo en realidad. No es un cuento de hadas, no es nomás un cuento de entretenimiento, no es algo que nomás se usa para espantar a la gente. No, esto es una realidad. Pero aunque haya caos y crisis y haya destrucción y muchas cosas sucediendo, Dios sigue sentado en el trono. Dios sigue siendo soberano. Y sí, es muy lamentable la situación que está pasando ahorita mismo en Afganistán, lo que está pasando en Laos, lo que está pasando en partes de África, en partes de Latinoamérica, en partes de México, en partes de Colombia, donde los creyentes están siendo perseguidos, donde, ¿me entiendes?, no pueden ellos con una libertad proclamar el evangelio, o es prohibido la Biblia en ciertos lugares. Hay muchos países donde se prohíbe la Biblia. Y sin en cambio, pastores, líderes, ministros, siervos de Dios, hombres y mujeres valientes, dispuestos a arriesgar su vida para esparcir las buenas nuevas del Evangelio a aquellos que no conocen del Señor. Tengamos en oración a nuestros amados hermanos en Afganistán, a la nación de Afganistán, las personas en Haití sufriendo, ¿verdad?, por este terremoto que hubo recientemente, por las inundaciones en ciertos lugares, sequías en ciertos lugares, terremotos, huracanes, todo tipo de cosas. Oremos que Dios, ¿verdad?, pueda tener misericordia y ser su obra en los corazones de la gente,
porque no hay soluciones que el gobierno puede dar, no hay botones que el gobierno puede oprimir y puchar y se soluciona. Mira, la única solución que existe para la humanidad es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la triste realidad es que la luz ha venido al mundo, pero los hombres, las personas, el ser humano ha amado más las tinieblas, las obras malas, su pecado, y han rechazado y rechazan la luz. Nuestra oración es que la luz de Cristo puede alumbrar a los corazones. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Tengamos una oración los unos a los otros, a los que se encuentran enfermos, a los que se encuentran en una situación difícil, pasando por un problema, por adicciones, por todo tipo de cosas. Y más que nada, que nuestra esperanza esté puesta en Cristo, en su venida que se aproxima tan pronto. Y pues si el Señor nos presta vida, continuaremos y concluiremos este capítulo en nuestro próximo video. Y bueno, pues que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y nuevamente, muchísimas gracias. Espero que este video sea de bendición para sus vidas.